El Real Estelí ha dado de qué hablar a todo Centroamérica en los últimos 2 años con su clasificación a finales consecutivas de la Copa Centroamericana, tanto en 2023 como en este 2024, en donde todavía está en búsqueda del título, y por eso es que hoy vengo a darles mi opinión, a analizar un poco sobre si el Real Estelí ya puede ser considerado un grande de la región. Bueno, y es que al final, como les decía, esto va de opinión. Aquí no voy a dar una clase en la que definitivamente esto sucede así, no son hechos. Puedo y voy a darles algunos datos con los cuales me puedo basar al final en la conclusión que voy a terminar dando sobre si el Real Estelí ya puede ser considerado un grande de Centroamérica, pero al final, pues si alguien quiere considerarlo un grande de Centroamérica, pues no pasa nada. Al final yo creo que también esto va mucho de la percepción de la mayoría de la gente de Centroamérica, y últimamente han habido muchísimas opiniones contrastadas, ya no solamente del Real Estelí, sino de la actualidad de equipos como Olimpia, como Saprissa. Todo esto también lo voy a incluir aquí en este análisis, pero como les decía, al final, pues si alguien quiere considerarlo un grande de Centroamérica, pues tampoco pasa nada, tampoco va a cambiar absolutamente nada en la cancha. Al final, lo que importa es lo que termina sucediendo, y lo que importa para el Real Estelí es su actualidad, es que fue subcampeón en 2023, es que todavía puede ser campeón o como mínimo nuevamente subcampeón en 2024. Y bueno, nada más para pues hacer ese disclaimer, digamos, de que esto va mucho de opinión, de subjetividad, pero igual quiero comentarles algunos datos. Para esto quiero basarme sobre todo en los últimos años, en lo que ha sido la Liga CONCACAF junto con la Copa Centroamericana. ¿Cómo le ha ido al Real Estelí desde que se juegan nuevamente estos torneos? Porque tuvimos un impasse de muchos años en que en Centroamérica no hubo un campeón hasta que regresó la Liga CONCACAF ya por 2017. Entonces quiero iniciar con el análisis de cómo le fue, o bueno, análisis no, estos son datos de cómo le fue al Real Estelí en esas ediciones. Si nos vamos a la Liga CONCACAF, en esas 6 ediciones que se disputaron, en 2017 el Real Estelí clasifica, pero queda fuera en los octavos de final contra el Águila en su primer partido, es decir, no avanza de ronda. En 2018 no clasifica ni siquiera. Los dos representantes de Nicaragua fueron el Walter Ferretti y el Dirigen, y el Real Estelí pues no estuvo presente en esa segunda edición de la Liga CONCACAF. Luego llegamos a 2019. Aquí también el panorama cambia, y esto siempre lo he explicado, porque en los primeros 2 años de la Liga CONCACAF no jugaban los equipos más fuertes de Centroamérica, porque los más grandes, o bueno, más grandes no, aquí ya es por rendimiento, los mejores de cada uno de los países en esas temporadas accedían directamente a la CONCACAF Champions. Ya en 2019, CONCACAF dijo no, todos, absolutamente todos pasan por Liga CONCACAF, les damos más cupos al torneo para que por ahí se puedan clasificar. Entonces en 2019 el asunto cambia porque ya se vuelve más competitiva la Liga CONCACAF. En 2019 el Real Estelí queda fuera en la ronda preliminar, en la primera ronda del torneo contra el Santa Tecla salvadoreño, así que seguían sin avanzar de ronda luego de 3 participaciones. En 2020 fue la primera vez que el Real Estelí consiguió avanzar una ronda, porque en octavos de final eliminaron al Herediano, el equipo que de hecho acaban de eliminar para meterse en la final de la Copa Centroamericana. Ahí también lo eliminaron hace unos 4 años, y luego les tocó frente a otro equipo, Tico, el que va a ser su rival en esta final de la Copa Centroamericana, Alajuelense, y lo eliminó en los cuartos de final. Alajuelense eliminó al Real Estelí y hasta ahí llegó, pero ahí ya por lo menos consiguió avanzar una ronda. En 2021 nuevamente se quedó por fuera en su primera serie, en octavos de final contra el Maratón hondureño, y después un año más tarde también tuvo el mismo destino de caer frente a un equipo de Honduras, el Real España, esta vez en la ronda preliminar. Así que en los 6 años que se disputó la Liga CONCACAF, de 2017 a 2022, el Real Estelí una ocasión ni siquiera pudo clasificar, y hubo otra en la que una única participación en la que pudo avanzar de ronda, que como les decía fue en 2020, que además se agrega con el asterisco, digamos, de que esa fue la edición de la pandemia en la que todas las series se jugaban a un único partido. Pero bueno, el Real Estelí con el mérito de que ahí sí pudo eliminar a un equipo centroamericano y avanzar a la siguiente ronda. Pero ese fue, digamos, su resumen en la Liga CONCACAF. Por supuesto, lo que ha sucedido en las primeras 2 ediciones de la Copa Centroamericana es una historia completamente distinta. El Real Estelí en 2023 llega hasta la final, empieza a sorprender, porque ahí sí se podía hablar de una sorpresa completa. Va avanzando ronda por ronda, le va bien en la fase de grupos, avanza en los cuartos, avanza en las semifinales, se mete hasta la final, y ahí es en donde ya cae frente a Liga Deportiva Alajuelense, sobre todo con su fuerte que había sido el Estadio Independencia, pero bueno, termina cayendo en la final, pierde esa
final, pero es subcampeón centroamericano, lo cual, pues viendo, como les acabo de contar, cómo fue su rendimiento en la Liga CONCACAF, fue ir de 0 a 100 en cuestión de un año. Así que la realidad del Real Estelí ahí cambió por completo. Y ahora en 2024, pues la misma historia, una historia que todavía no tiene un final, porque todavía tenemos que ver cómo le va nuevamente frente al Alajuelense y ver si ahora puede superarse. Pero como mínimo va a ser nuevamente subcampeón. Así que pues su rendimiento ha sido de un contraste enorme en estos dos torneos. Además, hay que decirlo, yo creo que ha tenido muchísimo más lucidez la Copa Centroamericana que la Liga CONCACAF. No se le quita ningún mérito a quienes fueron campeones en la Liga CONCACAF, pero sí el torneo ha tenido muchísima más atracción de público, ha tenido mucho más, pues no sé, en general, como les decía, una lucidez distinta a como era la Liga CONCACAF, y ahora esta Copa Centroamericana está llamando muchísimo más la atención, y aquí es en donde el Real Estelí realmente se ha posicionado como uno de los equipos más fuertes. Eso no hay discusión. Yo creo que decirle uno de los más fuertes no es ninguna mentira. Ya aquí entra la discusión de hablar de si el Real Estelí es un grande. Y aquí es en donde pues entra mi opinión. Ya les di un poco de los datos a nivel centroamericano en los últimos años, pero yo lo que creo es que tiene que ser un rendimiento sostenido en el tiempo muy largo para que pueda ser considerado un equipo grande. El Real Estelí no ha sido históricamente un equipo fuerte, por eso es que fue una sorpresa en 2023 cuando llegó hasta la final. Por eso ahora, aunque no es exactamente una sorpresa, pero pues sigue siendo sí, ligera sorpresa, digamos que es la palabra que se puede seguir utilizando, pero cada vez lo va a dejar de ser menos. Es decir, si el Real Estelí vuelve a llegar a la final en el próximo año, si se corona campeón o si se mete, ni siquiera tiene que llegar a la final. Si se sigue metiendo hasta las semifinales, hasta los cuartos de final, si sigue ganándole al Olimpia, si sigue ganándole a Saprissa, si sigue ganándole, o bueno, ahora le gana a Liga Porto Alajuelense, si sigue eliminando equipos como Herediano, como Maratón, como Motagua, si sigue con estos rendimientos, se puede seguir considerando que va a ir constantemente creciendo en su rendimiento, pero no cambia el estatus de un equipo lo que suceda en 2 años. Es que tenemos que tener claro que estamos hablando de equipos gigantes de Centroamérica, de Saprissa, de Olimpia, de Alajuelense, de Comunicaciones, de algunos otros que se han ido metiendo por épocas, pero porque lo han sido por décadas, desde los 50, desde los 60, incluso otros desde antes, y que lo han sido en décadas distintas, que han sido campeones no de Centroamérica, sino campeones de CONCACAF, que han sido equipos que han representado fuera de la confederación, a la CONCACAF, a Centroamérica, a sus países. Entonces, pues son muchos factores que se tienen que juntar para que un equipo sea considerado de los gigantes, de los grandes de Centroamérica. El Real Estelí está encaminado, no hay ninguna discusión, está haciendo muy bien las cosas, ya no es casualidad que hayan llegado 2 veces a la final. Tienen un proyecto muy sólido de Liga Menor, tienen un proyecto muy sólido en su equipo, tienen ya los recursos económicos para empezar a codearse con esos equipos, pero como les digo, para ser considerado un grande, en mi opinión, esto tiene que sostenerse en muchísimo tiempo. Ya dejaron atrás el factor sorpresa, como les decía, o al menos esa enorme sorpresa ya no es tan así, pero tienen que seguirlo haciendo año tras año, y de que dentro de 20 años lo sigan siendo, que en ningún momento hayan pasado otros 15 en los que dejaron de ser relevantes. Es decir, son muchos factores, como les digo, al menos en mi opinión, para que eso llegue a ser así, porque pues podemos ver casos, equipos como Punta Arenas en Costa Rica fue campeón de la UNCAF, fue campeón centroamericano, y ya después pues incluso terminó descendiendo a segunda división. Eso no lo hizo un grande de Centroamérica. El Cartaginés, Club Sport Cartaginés, fue campeón de la CONCACAF en 1994, y después de eso pues ha tenido épocas enormes sin ser relevante. En Costa Rica pasaron 81 años hasta que volvió a ser campeón del país, hasta que volvió a ser campeón nacional, que fue recientemente. Ser campeón de CONCACAF, aún siendo eso, que eso es el máximo a lo que puede aspirar, yo creo, un equipo centroamericano, un equipo de la CONCACAF en general, pues ni así eso ya lo vuelve un gigante centroamericano, ni a codearse, ni a compararlo históricamente con Saprissa, con Olimpia, con Alajuelense, con Comunicaciones, como les estaba diciendo recientemente. Otros equipos, por ejemplo, y este es un caso que me parece espectacular, y seguimos hablando de Costa Rica, pero bueno, puedo dar otros ejemplos. El Club Sport Herediano. Herediano nunca fue tan relevante a nivel internacional. El Herediano fue campeón de un torneo oficial internacional hasta 2018, cuando ganó precisamente la Liga CONCACAF, con el asterisco, como les estaba diciendo, que las primeras 2 ligas CONCACAF, 2017 y 2018, fueron
con un ligero menor mérito porque no estaban los equipos más fuertes, digamos, porque los más fuertes de cada país estaban directamente en la Conca Champions. Pero bueno, Herediano consiguió ahí su título y lleva muchísimos años. Herediano fue el equipo con mejor rendimiento de Centroamérica en la década anterior, desde los 2010, 2011 hasta más o menos 2020. El equipo más constante fue el Herediano. Fue un equipo que creció muchísimo luego de una sequía de muchos años en Costa Rica. Pero eso no lo hace llegar a codearse a ese nivel, a pesar de que fueron y han sido ya, porque Herediano sigue estando aquí, 15, 14, 16 años en los que ha estado ahí al máximo nivel. Pero como les decía, eso no le cambia completamente el estatus. Sí se le toma una referencia distinta y se empieza a ver al equipo como más fuerte, ya se le tiene pues un cierto miedo o un cierto respeto, digamos, cuando llega a algunas de estas series, pero no se le considera como un gigante en ese sentido por nada más un par de décadas o incluso una sola década en ese sentido. Entonces lo del Real Estelí, como les decía, dimensionamos décadas y lo del Real Estelí hasta el momento han sido 2 años, entonces pues tiene que ser muchísimo tiempo. Quería dar otros ejemplos. Luis Ángel Firpo tuvo épocas muy fuertes en El Salvador y también a nivel internacional. El Dragón, de parte de Honduras, hay una segunda línea que son tanto el Real España como el Maratón, e incluso yo creo que ahí podría caer Motagua, en donde han tenido épocas muy fuertes. Yo creo que el Real Estelí empieza a meterse a ese segundo nivel, digamos, centroamericano, en cuanto a... Aquí quiero decirlo por la percepción, digamos, esa percepción que uno puede pensar, ¿quiénes son los grandes? Bueno, se piensa en un primer nivel y después en un segundo escalón en donde entran equipos que han tenido ligeras épocas, como les decía, el mismo Herediano o hasta el Cartaginés, el mismo Motagua, que el Motagua pues sí ha sido muy grande en algunas épocas, pero después ha tenido otras en las que ha sido casi irrelevante, o ahora que ha tenido un rendimiento muy constante. Lo he dicho muchas veces, para mí Motagua es el equipo más constante desde que se juega Liga CONCACAF, incluyendo ahora Copa Centroamericana, pero nunca ha podido ser campeón y 3 veces fue subcampeón. Hay que tomar eso en cuenta. Podríamos hablar lo mismo de Motagua que del Real Estelí. Bueno, pues ahí entra esa discusión, porque Motagua de hecho fue subcampeón en 2 ocasiones consecutivas de la Liga CONCACAF. 2018 perdió frente al Herediano y 2019 perdió frente a Saprissa. Después en 2021, tras una pausa, perdió frente al Comunicaciones. Pero bueno, como les decía, le falta ese paso de ser campeón, de ser aún más constante, de seguir eliminando, de que no lo goleen. Son muchos factores. Y aquí es en donde también entra esta discusión, que a mí no es que me moleste, pero sí creo que es el mismo lado de la discusión, pero por el otro extremo, que es decir que ahora Saprissa y Olimpia no lo son porque llevan un par de años malos. Olimpia fue campeón en 2022 de la Liga CONCACAF, fue campeón en 2017, llegó hasta las semifinales de la Conca Champions en 2020, y eso solo hablando recientemente, pero la historia del Olimpia es enorme. Saprissa fue campeón de la Liga CONCACAF en 2019. Saprissa ha tenido una muy mala época y tiene muchísimo tiempo de ser bastante irrelevante a nivel internacional. Es cierto que ya su estadio impone bastante menos, es cierto que ya no tiene esa misma percepción, pero eso no deja de ser, o eso no le quita el estatus de ser uno de los 2, digamos, equipos más grandes de Centroamérica. No por esto, sino podríamos entrar en la misma discusión de que, pues, el Real Estelí antes de esto pues tenía 5 o 6 años de que casi no podía avanzar, de que le costaba muchísimo, que era un equipo que quedaba eliminado en las primeras de cambio. Bueno, ahora entonces solamente por 2 de Saprissa vamos a hablar de lo mismo. Bueno, pues si estos 5 años del Real Estelí, y aquí no es tirándole a ningún equipo, es simplemente una percepción que yo creo que hay que darle pues su justa referencia, su justo ángulo para poder ver las cosas. Pero al final, como les decía, y la conclusión es, yo creo que para mí todavía no, y tienen que pasar ya ni siquiera pocos años, no muchísimos años de un rendimiento extraordinario del Real Estelí y de que siga siendo, o que más bien empiece a conseguir títulos centroamericanos, que empiece a eliminar equipos mexicanos, que ya obviamente esta es una época en la que eso no pasa tanto, pero que tienen que juntarse muchísimos factores para que ya entren en ese primer nivel de los equipos grandes centroamericanos históricos. Es mi opinión, como les decía, pero la conclusión es, si alguien quiere considerarlo un grande, eso no va a cambiar absolutamente nada lo que sucede en la cancha. Esto es simplemente una discusión, una percepción, y eso al final es lo que piense cada uno. Entonces, pues simplemente quería hablar de este tema porque ya llevamos muchísimos meses en los que vienen dándose murmullos alrededor de esto, y quería simplemente tocar y darles mi opinión, que ahora que estamos en periodo entre competiciones, ya que se acabó digamos, parón de clubes con
el cierre de las semifinales de la Copa Centroamericana y que la próxima semana ya regresa la Liga de Naciones, pero bueno, teníamos este impasse de esta semana en la que no hay mucha actualidad y me podía dar el lujo de hacer este tipo de videos un poco distintos y que no suelo poder hacer normalmente. Entonces, bueno, por supuesto, cuando les doy mi opinión, quiero conocerla de ustedes. Entonces, déjenlas aquí abajo en los comentarios de este video. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que tiene que llegar a conseguir? O si ya lo consideran un grande, no sé, todo lo que quieran decir, discutir, debatirme, todo lo pueden dejar aquí abajo. Y como siempre les pido el mayor de los apoyos a este video, con likes, compartiéndolo, por supuesto los comentarios, todas las interacciones para que YouTube lo pueda recomendar muchísimo más. Y como siempre, eso sí lo quiero aclarar, pues estos videos no son para tirarle a nadie, no son para faltar el respeto, simplemente es para armar aquí la discusión que yo creo que es bastante interesante, al menos que lo que ha hecho la Copa Centroamericana, lo que les decía, la diferencia que tuvo de la Liga CONCACAF con la Copa Centroamericana es que pues ha calado muchísimo en las aficiones centroamericanas y este tipo de discusiones son los resultados de que ya importe muchísimo más el torneo de nuestra región. Así que bueno, ahí está el tema. Vendrán algunos otros videos así atemporales, digamos, no de actualidad en estos próximos días y ya la próxima semana regresamos con actualidad con la Liga de Naciones. Entonces recuerden suscribirse al canal para estar muy pendientes de toda la actualidad del fútbol de nuestra región y nos vemos en un próximo video, ya sea de opinión o de información de la CONCACAF.